Hola, hola mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Amigos también que nos siguen a través de las plataformas sociales. En este día, martes 5 de marzo del año 2024, los quiero saludar muy cordialmente desde mi casita, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, hoy día tuvimos una caída del Facebook, como una hora y media, dicen que en gran parte del mundo se cayó el Facebook y bueno, muchos se desesperaron porque naturalmente hay personas que le dan demasiada importancia a las redes sociales y de hecho este es un peligro. Fíjense que escuchaba el otro día un predicador muy conocido que decía que más del 90% de redes sociales son mentiras. Así que hay que estar muy atentos y sobre todo nosotros los creyentes muy cuidadosos de lo que estamos escuchando, a los predicadores que estamos incluso no solamente escuchando, sino que recomendando. Así que en este día vamos a volver a reiterar una temática muy importante. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se vayan conectando y vayan compartiendo también esta transmisión, porque veo, hermano, con preocupación cómo Satanás, el diablo, y los esbirros que él tiene, los demonios, lo que Pablo llama los espíritus engañadores a través de doctrinas de demonios, lenta y paulatinamente están entrando dentro de la iglesia nominal para confundirla. Ya esta no es una cuestión de una guerra que tengamos espiritual o doctrinal contra los adventistas, contra los testigos de Jehová, los mormones, los unitarios o solo Jesús, los del nombre de Jesús, o los cristadelfianos, o obviamente los católicos romanos, sino que ahora tenemos una lucha en contra de gran cantidad de predicadores que en algún momento fueron sanos. Fíjense, hay un predicador centroamericano que a mí nunca me ha gustado mucho, la verdad, se llama Carlos Rivas, que comenzó bastante bien, un predicador muy duro, muy enfático, yo incluso lo considero un hombre muy violento para predicar. Yo predico duro, pero creo que todo tiene un límite, hay que tener gracia al Señor. Y este señor Carlos Rivas se comenzó a desviar y ahora abiertamente está enseñando que la iglesia de Jesucristo pasará por el periodo de la gran tribulación. Cuando algunos hermanos lo combinaron a arrepentirse de su postura y le presentaron, ¿no es cierto?, el testimonio del hermano Gigi Ávila, que fue quizás el más grande de todos los predicadores de habla hispana que ha predicado, hablado y anunciado del retorno de Cristo, él habló mal del hermano Gigi Ávila. Cuando el hermano Gigi Ávila no es que sea un superhombre, ni lo endiosemos, pero el hermano Gigi Ávila ha sido el predicador que más Dios usó con claridad para exponer a la luz de las Sagradas Escrituras el tema del retorno de Cristo. De hecho, él formó un ministerio que se llamó Cristo viene ya. O sea, si el hermano Gigi Ávila predicaba Cristo viene ya, era porque el tema de él, aparte del evangelismo, que era la parte más fuerte de él, estaba centrado en el retorno de Jesucristo para preparar a la iglesia para el rapto. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo hace más de 40 años atrás, todos los cristianos evangélicos de la metodista pentecostal, de la bautista, de la presbiteriana, de las asambleas de Dios, de las pentecostales libres, todas las iglesias creían en el rapto de la iglesia y esperaban el retorno de Jesucristo con ansia. Hoy en día, hermano, hasta este tema tan importante, tan relevante, que para nosotros es doctrina central, cardinal, esencial de la fe cristiana y además de la escatología bíblica, están negando que Cristo viene y otros están diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. De hecho, hay un predicador español, José Manuel Sierra, que se ha hecho muy conocido, que enseña muchas cosas que son correctas, pero este hombre es un falso profeta que también está negando que la iglesia se vaya antes del periodo de la gran tribulación. Ahora, hay que entender algo muy simple. Si nosotros podemos examinar a la luz de la Escritura, ¿quién es el gran engañador? Satanás, el diablo. ¿Cómo lo llamó Jesucristo dentro de todos los títulos que tiene Satanás, el diablo? En San Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesucristo llamó a Satanás el padre de toda mentira. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 13, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice que el Espíritu Santo dice o advierte que en los posteros tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo habló de una apostasía, no habló solamente de falso profeta, habló de apostasía. Y la palabra apostasía en el texto original griego del Nuevo Testamento lee la palabra afistemis. Otros dicen que también lee la palabra apostación. Ambas palabras, afistemis o apostación, en el texto original griego del Nuevo Testamento, indica un divorcio, indica un apartarse del camino. La apostasía no es una enseñanza que viene de afuera y se mete dentro de la iglesia, sino que la apostasía básicamente es una persona, un creyente, un predicador o una denominación que creía la verdad, enseñaba la verdad, la practicaba y por alguna razón, que no la vamos a analizar ahora en este posteo que es breve, se apartaron de esa verdad, porque apostatar significa cambiar de opinión, cambiar de fe, cambiar de doctrina, cambiar literalmente de camino. La apostasía, de hecho, es una de las grandes señales que antecederían el retorno del Señor Jesucristo. Por eso a mí no me es extraño, hermano, que predicadores como José Manuel Sierra,
el señor Carlos Rivas, que para mí nunca ha sido de mi gusto. De hecho, siempre estos predicadores son autónomos, no tienen cobertura, no tienen concilio, no se someten a nadie, y si en algún tiempo se sometieron ya no se someten, son caballos apache, trabajan absolutamente autónomos. Y esto obviamente es de cuidado. Hay muchos incluso predicadores calvinistas que están enseñando lo mismo. Algunos dicen que no hay rapto, que la iglesia entra en la gran tribulación y que tiene que esperar el retorno de Cristo en gloria en su segunda venida, que es doctrina adventista, que están enseñando algo parecido, y otros están enseñando que la iglesia se va, pero tiene que entrar en una parte de la gran tribulación. Y otros, obviamente, como les digo, sencillamente lo niegan absoluta, rotunda y radicalmente. Tengo un tema que no es un libro, es un bosquejo, que yo lo prediqué en la congregación, ¿no es cierto?, que yo por misericordia presido, dirijo, que es el Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca. De hecho somos un concilio, tenemos un directorio, tenemos una persona jurídica, hacemos conferencias, tenemos todo un orden, hay pastores que están sujetos bajo mi cobertura. Por lo tanto somos un ministerio serio y nosotros siempre hemos estudiado estos temas de escatología y siempre hemos predicado a la luz de lo que dice la Escritura en primer lugar. O sea, hemos sido totalmente bíblicos, pero además hemos seguido la línea ortodoxa. ¿Qué significa? Que enseñamos lo mismo que enseñaron los más grandes predicadores de la fe cristiana, específicamente del mundo pentecostal, como mencionaba a nuestro gran referente, el hermano G. Ávila, o mencionar a Jimmy Swaggart, o a Danny Swaggart, o al hermano Bolaines, o a Tisla Hay, o a José Lobati, o a Bravo de Almeida, o al hermano Rasky, o al gran maestro de la palabra, fundador del movimiento misionero mundial, el hermano Luis Miguel Ortiz, Rafael Torres Ortega, Héctor de la Cruz, bueno, y Arnaldo Torres, y una gran cantidad de predicadores, algunos que ya están fallecidos, ya están en la presencia del Señor, sus almas, y otros que todavía están con vida, ¿ya? Entonces yo les motivo, yo les voy a regalar a todos los hermanos que me escriban, después del posteo obviamente, porque ahí en el posteo, en el encabezado, está el título de este tema y está mi WhatsApp. Ahí yo les voy a enviar este bosquejo que se llama Tenidos por dignos de escapar, de lo que voy a hablar ahora, para una vez más reafirmar, consolidar, reiterar a la luz de las Sagradas Escrituras la verdad de que solamente escaparán de la gran tribulación los que están preparados para tal cosa, y que de hecho hay una promesa de que precisamente aquellos que están velando van a escapar, no van a pasar, no van a entrar, no van a ser parte de ese periodo tremendo, terrible, espantoso, diabólico, maquiavélico, destructivo, el tiempo peor de toda la historia humana, llamado la gran tribulación, como lo mencionó Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo número 21. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, reitero que le voy a regalar a los que me lo pidan este bosquejo, no es un libro, es un bosquejo, y las palabras textuales del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 21, verso 36, ya lo vamos a explicar el contexto. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar. Quédese con esa frase. Y de hecho el título del tema es Tenidos por dignos de escapar. Y Cristo dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está Jesucristo? Está sentado según Hechos 7, verso 56, según Hebreos capítulo 1, verso 3, según el Salmo 110, verso 1, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense que la Nueva Traducción Viviente, en este pasaje de Lucas 21, verso 36, dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar, reitera el término o el verbo escapar, de los horrores que vendrán, y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Bueno, reiterar brevemente que el Evangelio de Lucas fue escrito entre los años 60 a 63 por un creyente. Lucas no fue discípulo, no fue parte del colegio apostólico, no fue uno de los 12 apóstoles, ni conoció personalmente al Señor Jesucristo. Y este fue Lucas, un médico muy reconocido, muy estimado dentro de la naciente cristiandad, quien, recordemos, le escribió a Teófilo. El Evangelio de Lucas va dirigido a Teófilo, para que Teófilo, conociera el Evangelio de salvación. Por ende, este Evangelio se conoce como el mensaje del Evangelio para los gentiles, porque Teófilo se creó un soldado romano inconverso. Por ello extiende la genealogía de Jesús hasta Adán y evita este Evangelio de Lucas dar detalles de lo que está relacionado con los temas que pedían los judíos para aceptar el mesianismo de Jesús. Presenta el Evangelio de Lucas al Hijo de Dios como el único Salvador divino para todos los seres humanos. Mateo lo presenta como Salvador de Israel,
pero Lucas lo presenta como el Salvador del mundo. Y este capítulo 21 de Lucas, amados hermanos, es un capítulo totalmente escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que es un capítulo absolutamente profético, que habla de los tiempos finales. Es el mismo tema de Mateo 24, en el fondo es la misma descripción del mensaje de Mateo 24, solo que contiene algunos detalles distintos que no menciona el Evangelio de Mateo, para abarcar en el fondo la misma temática, los tiempos finales y las grandes señales que antecederían al retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Y el tema central de Mateo 24, el tema central de Lucas 21, el tema central del Apocalipsis, el tema más importante para nosotros los cristianos es el rapto. También habla aquí de la destrucción del templo, de guerras y rumores de guerras, de falsos cristos, que es una señal muy importante, de que vendrían hambres, pestilencias, persecución a los cristianos, grandes señales en el espacio, en el sol, en las estrellas, en el mar, tsunamis, choques de meteoritos, desequilibrio ecológico, temor y terror en la gente que vería todas estas cosas, ¿no es cierto?, como las señales, que es el miedo que tiene la gente ahora, porque no solamente hay señales en la Tierra, hay señales en el sol, en las esferas celestes. Menciona también el periodo de la gran tribulación del versículo 20 al 24 y culmina con el relato de la segunda venida de Cristo Jesús en gloria, viniendo a establecer el reino terrenal en la tierra. Ahora, estas palabras de Lucas 21, verso 36 de Jesús son impactantes. ¿Quiénes escaparán de la ira venidera y de los grandes juicios de Dios en los días de la gran tribulación? Y aquí lo dice la Biblia, serán solamente aquellos que son dignos de escapar. Ahora, esto de escapar no es lo que dijo el falso predicador argentino Dante Gebel, que cuando hablaba del rapto decía que él escuchó por muchos años sobre irse con Cristo y que eso era una cobardía. Bueno, para él es una cobardía, eso no es cobardía, para nada, sino que es sinónimo de estar haciendo la voluntad de Dios. Porque la Biblia muestra que escapar es una forma de expresar la forma como los cristianos serán arrebatados. Bendito sea el Señor. Ya que nadie puede escapar de la ira venidera si no lo saca de acá de la tierra en el arrebatamiento del Dios del cielo. No puede la persona salir de acá. El único que puede sacar a la iglesia de la gran tribulación para trasladarla desde la tierra, desde esta esfera hasta el tercer cielo, a lo que se menciona como la casa del Padre, es Jesucristo, el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Esa es una promesa muy, muy clara. Léalo, estúdielo. Apocalipsis 3:10. Y a los que me pidan el bosquejo se los voy a regalar y los van a tener para leerlo y estudiarlo. Lea Hebreos, capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, verso 28. En Proverbios, capítulo 6, verso 5. Escuchen lo que dice el sabio de la antigüedad. Escápate como gacela de la mano del cazador y como la mano del arma de lazos. Proverbios 6:5. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22, verso 3. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Le dijeron los ángeles a Lot y a su familia: no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ricardo Licenia dice: yo quiero el bosquejo. Sí, me lo pide ahí en el WhatsApp y se lo envío gratis a todos. Génesis 19, 17. Los cristianos tibios, no se olvide de esto, y esto es vital. Todos los cristianos tibios, mundanos, no van a escapar. Y tampoco van a escapar los impíos, los pecadores, los que no son cristianos. En Primera de Tesalonicenses lo dice la Escritura, capítulo 5, verso 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Dice: no escaparán. En cambio aquí Cristo dice: para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Se da cuenta la diferencia notoria? Lucas 21, verso 36 dice: ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, pero habla de que los impíos, los pecadores, los paganos, en el tiempo de la venida de Cristo, en Primera de Tesalonicenses 5:4, no escaparán. Esta palabra o verbo escapar, que menciona aquí el Señor Jesucristo, lee en el griego la palabra feugo, no fuego, feugo. Esa es la palabra o verbo escapar en el griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y lee la palabra escapar o el verbo escapar, la palabra feugo, que significa huir, escapar, fuera de. Hermano, esperen un momentito que termine el posteo y les mando el bosquejo. Esperen que termine, ¿ya? Habiendo escapado. Lee también la palabra apofeugo en el griego. Esta palabra o verbo apofeugo en el griego significa huir fuera de un lugar. Significa librar presos libres, fíjese,
Y también lee la palabra diazoso. Diazoso significa conducir con seguridad, sacándolo del peligro. Llevar a cabo, y literalmente significa escape. Mónica González me está saludando, Israel Méndez me está saludando, Dios le bendiga. Dios guardará o librará solo a quienes sean dignos, y hay que entender este término, que quiere decir que solo aquellos que están preparados y en la voluntad de Dios escaparán, como las vírgenes prudentes que estaban atentas al regreso del Señor. Bendito sea Dios. Mateo 25, versículo 2. Lea también 1 Tesalonicenses 5:4, se lo vuelvo a repetir, ¿ya? A los que están guardando la palabra de Dios, a esos escaparán, según Mateo 7:21 y Apocalipsis 3:10. Escaparán solo los que están en santidad y justicia. Yagarín Molina Muñoz dice: gracias, pastor, por enseñar la Escritura y poder entenderla. Dios le bendiga. Sí, nuestros estudios, nuestros posteos son temas muy claros para que todo el mundo lo pueda entender. Bendito sea el Señor. Entonces escaparán solamente los que están en santidad y en justicia, según Hebreos 12:14 y 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Librarán solamente los que están llenos del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Mateo 25, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 5, verso 18. Serán liberados solo los que creen, esperan y aman la venida de Cristo. Fíjese esto, porque hay gente que dice: sí, yo creo en la venida de Cristo, pero no tiene pasión. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8? Dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, creo que el versículo 7 lo dice. Y en el versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. No es solamente creer, hay que amar la venida de Cristo. Y cuando hablamos de amar, estamos hablando de que están ligados, comprometidos todos los sentimientos del alma, del corazón. Está relacionado con el anhelo, el deseo, la esperanza, el amor, la pasión, el intrínseco deseo de ser llevados al cielo. 2 de Timoteo 4:8 y Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Escaparán de la gran tribulación, del periodo de la ira venidera, de la semana 70, solo aquellos creyentes que estén dando frutos. Eso es bíblico, totalmente. Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo capítulo 7, verso 10. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y por último, quizás se me va algo más, pero por último escaparán solo aquellos cristianos que estén consagrados y buscando al Señor, que eso es algo que ya no se hace hoy día. La gente asiste al culto, la gente canta, la gente de repente entrega una ofrenda, pero hoy día los cristianos no están consagrados, dedicados a buscar al Señor, buscando a Jesucristo de todo corazón, buscando al Señor con todo el alma. Como dice la Biblia en Isaías 55, versículo número 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y con esto lea también Joel 2:12. Joel 2:12. Terminando ya esta breve reflexión, los creyentes del Señor Jesucristo escaparán de la gran tribulación, según la promesa bíblica. Pero para irse, para escapar, para ser librados, para ser guardados en el cielo, debemos ser tenidos por dignos. Esto digno no significa que nosotros seamos santos o que merezcamos ir al cielo, no. Cuando habla de dignidad, habla de mantenerse en la voluntad de Dios, guardando lo que Dios dice para ser arrebatados. De no ser así, seremos dejados acá para esa traumática época de horror. Que Dios nos ayude. Yo le vuelvo a repetir, hermano, el pastor o predicador José Manuel Sierra de España es un falso predicador. No importa que se enojen los que lo sigan, él dice que la iglesia pasa por la gran tribulación. De hecho, en un video que se viralizó, él cuenta que supuestamente el Señor le confirmó tal concepción, tal pensamiento cuando fue a Israel y estaba en el Muro de los Lamentos y supuestamente un rabino judío ultraortodoxo, que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo, que no cree en Jesús como el Mesías, le habló y lo reconoció como pastor y le dijo que le entregara un mensaje a la iglesia de que Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer que huye al desierto, no era Israel sino los cristianos. Mentira del diablo. José Manuel Sierra es un falso predicador. Carlos Rivas, que enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y verá al anticristo, es un falso predicador. Y todos estos predicadores calvinistas, que también hay varios, que enseñan exactamente lo mismo, que la iglesia entra en la gran tribulación, y otros que están negando el rapto, son absolutamente falsos, porque mire lo que dice la Biblia, y con esto ya termino. En 1 de Tesalonicenses,
De hecho, la Biblia dice la esperanza bienaventurada. Llama al rapto, el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada. ¿Cómo voy a tener yo esperanza si dentro de la gran tribulación? ¿Cómo debo prepararme para la venida de Cristo si en realidad debería prepararme para entrar en la gran tribulación? Es absurdo. En Primera de Tesalonicenses, carta escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, cuando habla del arrebatamiento, no voy a dar todos los detalles, pero en el versículo 18, cuando ya termina la idea general del arrebatamiento, fíjese lo que el apóstol Pablo dice terminando la idea o el concepto claro de lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Dice, por tanto, alentaos. El rapto no puede producir miedo, temor, inseguridad. Ay, que tengo tanto miedo que Cristo venga y me quede. No, porque Pablo no dice eso. Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, que es el último capítulo no solamente del Apocalipsis, sino que es el último capítulo de la Biblia, del canon bíblico, el Señor Jesucristo menciona más, a ver, verso 7, verso 12, verso 17 y el verso 20 habla de la venida de Él por la iglesia. ¿Y qué dice la Escritura? Verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y esta es la respuesta, amén. Sí, ven Señor Jesús. La iglesia no pasará por la gran tribulación y los creyentes que deben orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra. Comparte este posteo con todos sus contactos. Con todos sus contactos. Recuerde que este es un nuevo Facebook porque el anterior lo hackearon. Nos hackearon este Facebook y este tiene 4 meses nada más. Pastor Marcos Morales Chávez. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD, donde todas estas prédicas también las subimos. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.